Vamos a ver los dos siguientes apartados del libro. Simetría de una función y después la periodicidad de una función. ¿Qué significa que una función es simétrica? Pues la simetría puede ser de dos tipos. Puede ser simetría par y simetría impar. Voy a poner un par de ejemplos. Una función es simétrica par cuando lo que ocurre a este lado, la gráfica, a este lado de la gráfica, ocurre también a este otro, como si en el eje Y hubiese un espejo. Por ejemplo, si aquí la función es así, pues si es par, aquí la función sería así. Entonces cualquier valor de x tiene un valor de la función, f de x, y si es simétrica par, si cogemos un menos x, o sea, el que está a la misma distancia del 0 que la x, f de x es igual que f de menos x. F de menos x igual que f de x. Esta es la condición para una función simétrica par. Simétrica impar. Se dice que estas funciones son simétricas respecto del origen de coordenadas. Lo que pasa a este lado del eje x ocurre al otro lado, pero en vez de pasar como antes, como si fuese un espejo, el eje Y, ocurre como si fuese un espejo, pero al revés, así. Entonces, si para un x cualquiera, cojo un x cualquiera, si la imagen de este x es f de x, para el punto que está al otro lado, justo a la misma distancia, para menos x, ¿qué tendríamos? Pues que f de menos x es justo lo contrario de f de x, se pone así. F de menos x igual a menos f de x. Entonces, en las pares, resumiendo, f de menos x es igual que f de x. Ahí veis que coincide la f de x con la f de menos x. Y en las impares, f de menos x no coincide con f de x, sino que es el opuesto que f de x. Hay otras funciones que no son ni pares ni impares. Son funciones que no serían simétricas. Voy a poner un ejemplo. Imaginas que yo tengo la función f de x igual a x cuadrado menos 5. Para comprobar si es simétrica, voy a hacer f de menos x y ver si me sale una de estas dos condiciones. Hacemos f de menos x. Hacer f de menos x significa que donde pone x ponemos ahora menos x. Sería menos x cuadrado menos 5. Y menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado, porque menos al cuadrado es más y x al cuadrado es x cuadrado. Uy, me sale que x cuadrado menos 5, que es igual a f de x, ¿no? Bien, pues entonces se cumple que f de menos x es igual a f de x. Entonces f es par. Otro ejemplo. Imaginad que yo tengo una función que es, por ejemplo, x cubo menos x. Hago lo mismo. F de menos x es igual a, sustituyo x por menos x y queda menos x al cubo menos x. Haciendo las cuentas quedaría menos x al cubo es menos por menos por menos, menos x por x por x, x cubo, y ahora menos menos x es más x. Pero me doy cuenta de que esto, sacando factor común menos, queda menos x cubo
menos x. Es decir, menos f de x, porque f de x era esto del paréntesis, ¿no? Así que la función cumple que f de menos x es igual que menos f de x. Luego f sería impar. Ahí está. Y un último ejemplo de función que no sea simétrica. Por ejemplo, x cuarta más x. Pues venga, hacemos f de menos x otra vez. Y quedaría menos x elevado a la cuarta más menos x. Y queda menos x a la cuarta es como x a la cuarta. Y aquí queda más menos x, que es menos x. Esto no es igual ni a f de x ni a menos f de x. Aquí se ve que esto no es igual que eso y menos esto tampoco es igual que eso. Entonces f no tiene simetría. Bueno, y ahora vamos a ver la periodicidad. Periodicidad de una función. Una función es periódica si f de x más t es igual a f de x. A t se le llama periodo. Hemos visto algo de esto en física, ¿no? Bueno, y también hemos visto funciones periódicas porque hemos estudiado los senos, los cosenos y las tangentes. Voy a poner un ejemplo. Ya que he hablado del seno, imagina que tengo la función f de x igual a seno de x. Venga, vamos a pintar un poquito cómo sigue esta función para que veáis qué significa que es periódica. Si utilizamos el eje x para poner el ángulo en radianes, y f de x sería pues el seno de x, ¿no? ¿Cuánto vale? El seno de 0 vale 0, el seno de pi medios vale 1, el seno de pi vale 0 otra vez, el seno de 3 pi medios vale menos 1, el seno de 2 pi vale 0. Bueno, si pintamos la función queda algo así. Habría que dar más valores para hacerlo bien. Pero así queda entre 0 y 2pi. ¿Qué ocurre cuando damos valores de ángulos mayores que 2pi? Estamos dando valores de ángulos mayores que una vuelta, ¿no? Entonces 2pi más pi medios, si ponemos aquí 2pi más pi medios sería 5pi medios, después 3pi, es decir, se volvería a repetir lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Y si hacemos menos pi medios, etcétera, etcétera, también por la izquierda se repite, ¿no? Entonces veis que entre 0 y 2pi la secuencia que hemos pintado se va repitiendo y más de una vez, a ambos lados, Entonces el periodo sería 2pi, ¿vale? Y se podría poner que el seno de x es igual que el seno de x más el periodo, que es 2pi. Esto es la condición de función periódica.